En las estrechas calles de Sevilla, entre fachadas blancas y balcones decorados con geranios rojos, Isabel Moreno cargaba su guitarra desgastada con el mismo cuidado con el que sostenía su esperanza. A sus 23 años, ya conocía más puertas cerradas que abiertas, pero su sueño de cantar en las calles seguía vivo. Con cada acorde desafinado o melodía vacilante, los transeúntes apresurados lanzaban monedas en su estuche, a veces una sonrisa, rara vez una palabra de aliento. Isabel vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Triana, compartiendo el espacio con su hermana menor, Lucía, que ayudaba como podía vendiendo dulces en las plazas locales. La vida era difícil, el alquiler ajustado, las cuentas inevitables, y la sensación constante de que el mundo parecía avanzar sin ellas. Isabel usaba ropa sencilla, muchas veces remendada, y su cabello, siempre suelto, tenía mechones quemados por el sol de tantas horas cantando al aire libre. A pesar de su apariencia humilde, había algo en su mirada, una mezcla de determinación y vulnerabilidad de alguien que sabía que la música era el único puente para escapar de la mediocridad. La ciudad, por otro lado, pulsaba con riqueza y glamour. En la Avenida de la Constitución, turistas y locales sofisticados pasaban en coches lujosos, mostrando relojes caros y bolsos de marca. Isabel siempre los observaba desde lejos, imaginando cómo sería ser notada, ser reconocida, ser valorada no solo por las monedas lanzadas en su estuche. Entre las sombras de la desigualdad, se volvía casi invisible, una artista callejera rodeada del lujo que jamás parecía tocarla. Aquella tarde calurosa de junio, el aire llevaba el aroma de tapas y del Atlántico lejano. Isabel se posicionó en la esquina de una plaza concurrida, estirando la guitarra entre los dedos con nerviosismo. Comenzó a tocar una melodía que había aprendido observando a músicos en el Parque de María Luisa, intentando transformar cada nota en algo que hiciera detenerse, aunque fuera por un instante, el corazón de quienes pasaban. Los transeúntes apresuraban sus pasos, algunos miraban de reojo, otros ni se percataban. Pero ella continuaba, cerrando los ojos y permitiendo que la música hablara por ella. Mientras tocaba, un hombre elegante, vestido con un traje gris impecable y zapatos de cuero italiano, atravesaba la plaza con la mirada distraída, mirando su teléfono, absorto en sus pensamientos. Su nombre era Alejandro Vargas, un millonario de Madrid que pasaba temporadas en Sevilla para supervisar inversiones y proyectos culturales. Alejandro no solo era rico, poseía una mirada crítica, refinada, y estaba acostumbrado a reconocer talento cuando lo veía, algo que muchas veces escapaba a los ojos comunes. En aquel momento, sin embargo, algo lo hizo detenerse. La música era simple, pero cargada de emoción, de un sentimiento crudo que cortaba el aire de la plaza. Isabel abrió los ojos al notar un silencio repentino entre los transeúntes. Al mirar hacia arriba, vio a un hombre parado, mirándola fijamente. No era el tipo de mirada que pedía una donación ni que pasaba apresurado. Era una mirada curiosa, casi hipnotizada. Tragó saliva, sintiendo una mezcla de miedo y expectativa. Por un instante, el mundo pareció reducirse a aquellas calles, a aquel instante, a aquel hombre que parecía ver algo que nadie más veía. La ciudad continuaba su rutina frenética, con vendedores gritando ofertas de souvenirs y niños corriendo detrás de palomas. Pero para Isabel, la plaza parecía congelada. La atención de Alejandro la hacía sentir algo que hacía mucho no sentía, la posibilidad de ser reconocida no por lo que llevaba en su estuche, sino por el talento que desbordaba de su corazón. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando las fachadas de tonos dorados, Isabel terminó la última nota, casi sin percibir el tiempo. Una brisa ligera movió su cabello, y las monedas en el estuche tintinearon suavemente. Alejandro dio un paso adelante, y por un breve instante, Isabel pensó que todo podría ser solo una ilusión. Pero entonces él abrió la boca, y su voz, calma y firme, atravesó el espacio entre ellos. «Cantas como nadie que haya escuchado, ¿podrías mostrarme más?» Isabel tragó saliva, sorprendida. Nadie jamás la había tratado con tanta atención, tan directamente. Sus dedos temblaron levemente sobre las cuerdas de la guitarra, y una sonrisa nerviosa apareció en su rostro. Asintió, sin palabras, y comenzó a tocar de nuevo, esta vez con una intensidad que parecía irradiar desde su interior. Alejandro permaneció allí, observando cada acorde, absorbiendo cada emoción que ella vertía en la melodía. En ese instante, algo cambió para Isabel. La plaza, antes solo un escenario de lucha diaria, se transformó en un escenario de posibilidades. La distancia entre su realidad y el mundo lujoso que representaba Alejandro parecía enorme, pero por primera vez, tangible. No sabía lo que vendría después, pero sintió, por primera vez, que su vida podría cambiar para siempre, si tan solo tuviera el valor de permitirlo. En los días siguientes, Isabel no pudo sacar de su mente el encuentro con Alejandro Vargas.
El recuerdo de su mirada, la forma en que su atención parecía atravesar todas las barreras de la rutina, movía algo dentro de ella que hacía mucho tiempo había aprendido a mantener cerrado, la esperanza. Pero la realidad pronto llamó a su puerta. A pesar de la magia de aquel instante, su vida cotidiana seguía marcada por dificultades. Cada mañana, antes de que el sol asomara sobre las calles de Sevilla, Isabel salía de casa con la guitarra a la espalda y la bolsa casi vacía. En la plaza, enfrentaba la prisa de los trabajadores, la indiferencia de los turistas, peor aún, la mirada crítica de algunos vecinos que la veían como una presencia incómoda. Uno de esos momentos fue particularmente doloroso. Un grupo de jóvenes turistas, riendo a carcajadas, la interrumpió mientras tocaba un fado que había aprendido de su abuela. Lanzaron monedas en su estuche con desdén, haciendo comentarios sarcásticos sobre su voz y su manera de presentarse. «Esto es música», se burló uno de ellos. «Parece solo ruido de calle». Las palabras cortaron como cuchillos. Isabel cerró los ojos, sintiendo una vergüenza que iba más allá del dinero perdido ante el grupo. Respiró hondo, pero al mirar hacia arriba vio que algunas personas aún la observaban con curiosidad, algunas incluso con respeto. Aún así, la humillación pesaba. Al final de la tarde, mientras recogía la guitarra y regresaba a casa, sintió la necesidad de desahogarse. Al llegar al apartamento, encontró a Lucía revisando algunas cuentas antiguas, tratando de encontrar una manera de reducir el alquiler de ese mes. «Mamá dijo que tenemos que ahorrar aún más, quizás yo también tenga que vender mis dulces en la plaza principal», dijo Lucía con voz baja, cargada de preocupación. Isabel suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad familiar. Cada día era una batalla para mantener la dignidad y, al mismo tiempo, sobrevivir. Pensó en Alejandro y en el brillo de sus ojos al escucharla tocar, pero rápidamente recordó que él no formaba parte de ese mundo. Era alguien de un universo completamente distinto, inaccesible, casi un mito. Ese mismo día, mientras recorría la ciudad en busca de algún público que prestara atención a su música, Isabel recibió otro golpe inesperado. Un empresario local, conocido por explotar a jóvenes talentos callejeros con promesas falsas, se acercó a ella. «Tienes potencial, pero necesitas hacer algunos cambios», dijo, examinando su guitarra gastada. «Con un poco de maquillaje, ropa mejor y postura, tal vez alguien pague por tu show». Isabel sintió rabia. No era la primera vez que alguien intentaba moldearla, quitándole la autenticidad a su arte para transformarlo en mercancía. Negó con la cabeza, tratando de contener las lágrimas. Cada consejo, cada crítica velada, parecía reforzar el mensaje de que, sin dinero, sin contactos, nunca sería reconocida. Aquella noche, sola en su habitación, miró la guitarra y pensó, «¿Vale la pena seguir intentándolo? ¿Alguien como Alejandro realmente se interesaría por mí, o fue solo un accidente?» El miedo y la duda la consumían. Las notas de una melodía triste escapaban de sus dedos, reflejando la inseguridad que sentía. Sin embargo, la vida de Isabel estaba a punto de enfrentarla a una prueba mayor. Al día siguiente decidió participar en una pequeña feria callejera en Santa Cruz, un evento que reunía a artistas locales, pero también a personas influyentes y críticas. Mientras se preparaba para tocar, notó la presencia de varias figuras importantes de la ciudad, empresarios y críticos, evaluando cada presentación con miradas exigentes. En medio de su actuación, una señora bien vestida, visiblemente acostumbrada a ambientes de lujo, se acercó con un aire de desdén. «Cantas bien, pero esto es solo para distraer a turistas pobres, no es arte de verdad». Isabel tragó saliva. La humillación pública y directa hizo que su confianza vacilara. Sus manos temblaron sobre las cuerdas de la guitarra, y la música casi falla. Pero, al instante siguiente, ocurrió algo inesperado. Alejandro Vargas apareció entre la multitud, observando atentamente, con una sonrisa discreta, como diciendo, «Ignóralos, continúa». Su presencia trajo un mezclado sentimiento de alivio y tensión. Isabel percibió que el contraste entre el desprecio público y el interés singular de Alejandro aumentaba la presión sobre ella. Era como si cada nota que tocara no fuera solo música, sino una prueba de valor, resiliencia y autenticidad. Al final de la presentación, las críticas negativas de la señora se volvieron voces lejanas, y la sonrisa de Alejandro permaneció firme. Isabel sintió, por primera vez, que a pesar de la humillación, había alguien que veía su verdadera esencia. Pero la duda aún flotaba. ¿Podría atravesar los obstáculos de la vida cotidiana y ser reconocida por el talento que poseía? ¿O el desprecio, la falta de recursos y la diferencia social serían barreras insalvables? Mientras recogía la guitarra y observaba el movimiento de la feria, Isabel comprendió que aquella era solo la primera de muchas pruebas. El destino parecía jugar con ella, mezclando momentos de reconocimiento con golpes crueles de la realidad.
La línea entre la esperanza y la desesperación era fina, y cada paso hacia adelante exigiría coraje, creatividad y fe en su propia música. Y, en el fondo, Isabel sabía que la presencia de Alejandro Vargas no era un simple accidente. Algo dentro de ella le decía que ese millonario no la vería solo como otra cantante callejera, pero si eso sería suficiente para cambiar su vida, aún no lo sabía. Los días que siguieron fueron una mezcla de esperanza y frustración para Isabel. El recuerdo de Alejandro Vargas continuaba acompañándola, pero la vida en las calles de Sevilla no daba tregua. Cada paso fuera de la comodidad de su pequeño apartamento en el barrio de Triana era un recordatorio constante de la disparidad social que intentaba superar. Una mañana, al preparar su guitarra para tocar en la Plaza de España, Isabel se dio cuenta de que algunas cuerdas estaban gastadas y parcialmente rotas. El gasto para reemplazar el instrumento era algo que no podía afrontar, cada euro contaba. Mientras examinaba la guitarra, la vecina, doña Carmen, una señora mayor que a veces ofrecía ayuda con consejos y comida, pasó por el pasillo. «Mi niña, no puedes seguir así. Necesitas encontrar a alguien que vea tu talento de verdad». Isabel sonrió ante la amabilidad, pero la realidad pronto se impuso. La plaza estaba llena de turistas, y la mayoría simplemente ignoraba su presencia. Comenzó a tocar, pero la atención del público era mínima. Algunos pasaban con la cabeza baja, otros reían con sus amigos, completamente ajenos a la emoción que sus notas transmitían. En medio de la música, un grupo de jóvenes locales, que parecían aburridos y provocadores, comenzó a burlarse de ella. «Miren, otra cantante callejera intentando ser famosa, apuesto a que ni sabe cantar bien». Las palabras hirieron profundamente. Isabel sintió sus manos temblar sobre las cuerdas. Cada nota parecía pesada, cargando el peso de la humillación. Un sentimiento de impotencia se apoderó de ella. La música, que antes era su fuerza, en ese momento parecía un recordatorio cruel de sus limitaciones financieras y sociales. Mientras trataba de recomponerse, un turista español le tomó fotos sin permiso y luego las publicó en redes sociales con comentarios despectivos. La viralización trajo atención negativa, comenzaron a llegar mensajes crueles, criticando su talento y su apariencia. Esa noche, Isabel se encerró en el apartamento, llorando sola, sintiendo que todos sus sueños se desmoronaban. Para empeorar las cosas, Lucía comenzó a enfermar. La falta de recursos y una alimentación adecuada debilitaban a su hermana. Isabel se vio obligada a dividir cada céntimo que tenía entre comida, medicinas y alquiler. La guitarra, que antes era un símbolo de libertad, se convirtió en una carga. En una de esas noches oscuras, Isabel tuvo un encuentro inesperado con Javier, un antiguo compañero de escuela que ahora trabajaba en un restaurante sofisticado en el centro de Sevilla. La reconoció y, con aire de superioridad, hizo un comentario que la golpeó directamente. «Sinceramente, Isabel, siempre tuviste talento, pero con esta vida de artista callejera, nunca vas a lograr nada. Personas como nosotros necesitamos más que talento, necesitamos contactos y dinero». Las palabras de Javier resonaron en la cabeza de Isabel como un martillo. La humillación social no provenía solo de extraños o críticos, sino de alguien que ella conocía, alguien que sabía de sus luchas y aún así la juzgaba. Se sintió diminuta ante el mundo, atrapada en una espiral de rechazo donde cada intento de ascenso parecía aplastado por la cruel realidad de la desigualdad. En los días siguientes, se preguntó si valía la pena la música. Cada presentación, cada hora en las calles, parecía inútil ante la frialdad de las personas. Incluso al recordar a Alejandro, la esperanza parecía lejana, casi inalcanzable. La incertidumbre corroía su coraje, y Isabel comenzó a dudar de sí misma. Una tarde, tras un espectáculo particularmente desanimador, Isabel fue abordada por una pequeña multitud de críticos y curiosos. Entre ellos estaba una figura importante del ámbito musical de Sevilla, doña Marisol, conocida por su temperamento rígido y opinión implacable. «Lo intentas, pero no basta. La ciudad está llena de cantantes mejores que tú, con técnica y presencia. Quizás deberías buscar otra forma de ganarte la vida». Las palabras cayeron como piedras. Isabel sintió una mezcla de rabia, tristeza e impotencia. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por su rostro, mientras los transeúntes la ignoraban por completo. Fue en ese momento cuando comprendió cuán cruelmente amplia era la distancia entre su talento y la oportunidad de ser reconocida. Sin embargo, mientras lloraba en la plaza, sintió un toque ligero en el hombro. Al girarse, encontró a Alejandro Vargas. No dijo palabra al principio, simplemente extendió la mano y la miró con una mezcla de comprensión y firmeza. «Isabel, no necesitas probarles nada. Tu música es real, y eso es raro». Su presencia trajo una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Por un instante, la humillación perdió fuerza ante la atención genuina de alguien que realmente la comprendía.
Pero el peso de la realidad seguía allí, la pobreza, la falta de recursos y el rechazo social continuaban siendo barreras enormes. Esa noche, Isabel regresó a casa con un cóctel de sentimientos, el dolor del rechazo, el miedo al futuro, pero también la semilla de esperanza que Alejandro había plantado. Sabía que aún tendría que enfrentar muchos obstáculos, que el camino hacia el reconocimiento sería largo y doloroso. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás no estaba sola en esta jornada. La humillación, que hasta entonces parecía abrumadora, comenzaba a transformarse en combustible. Cada crítica, cada mirada despectiva, cada comentario cruel se convertía en un desafío a superar, no en una sentencia definitiva. Y aunque la oscuridad del presente fuera intensa, Isabel empezaba a sentir el primer destello de determinación, resistir, luchar, no dejarse quebrar por el juicio de los demás. A la mañana siguiente, Isabel se despertó con el corazón pesado, pero con un destello de coraje. Después de los últimos días de humillación y desánimo, decidió que ya no podía esconderse ni limitarse. Tomó su guitarra y caminó hasta la Plaza del Triunfo, un lugar concurrido, famoso entre turistas y vecinos locales. Era arriesgado, pues cualquier error podía generar risas y críticas, pero la música necesitaba ser escuchada, costara lo que costara. Al llegar a la plaza, vio un pequeño grupo de personas ya reunido, esperando algo o a alguien. Entre ellos, nuevamente, estaba Alejandro. Isabel sintió un frío en el estómago. Él parecía observarla con atención serena, no con juicio, sino con expectativa. Su presencia, que antes le causaba nerviosismo, ahora le otorgaba una fuerza silenciosa. Comenzó a tocar una melodía diferente a la que solía usar en la calle, una composición propia, que mezclaba fado español con influencias de flamenco, llena de emoción y personalidad. Las notas surgían con confianza, y con cada acorde, Isabel sentía que se liberaba de meses de inseguridad y dolor. La multitud comenzó a acercarse, atraída no solo por la música, sino por la energía genuina que emanaba de Isabel. En medio de la presentación, sucedió algo inesperado. Un productor local, conocido por descubrir talentos en las calles de Sevilla, se acercó y comenzó a filmar discretamente. Pero lo que realmente marcó a Isabel fue la reacción de Alejandro. Sonrió, satisfecho, y le hizo un gesto para que continuara, como diciendo, «Esto es solo el comienzo». Cuando sonó la última nota, la multitud aplaudió, pero no fue el ruido lo que emocionó a Isabel, fue la mirada de reconocimiento y admiración de Alejandro. Se acercó y habló con calma firme. «Isabel, tienes algo raro. No son solo las notas, es la emoción, la autenticidad. Quiero ayudarte a mostrar esto al mundo». Las palabras penetraron profundamente en su corazón. Por primera vez, alguien del mundo real, de un lugar que ella consideraba inaccesible, le ofrecía una oportunidad concreta. Isabel sintió una mezcla de incredulidad y euforia. La humillación, el rechazo y el dolor que la habían perseguido en los últimos días comenzaron a perder fuerza frente a aquella oportunidad. Respiró hondo y sonrió, sintiendo lágrimas silenciosas recorrer su rostro. Era un momento de giro, la primera chispa de verdadera esperanza tras meses de lucha. Alejandro continuó. «Si tú también crees en ella, aprovecha este momento e inscríbete en el canal. El cambio apenas comienza». Isabel comprendió que la vida podía cambiar en un instante. El coraje que sintió al tocar frente a la plaza y la atención de Alejandro demostraban que, a pesar de todas las adversidades, su talento no pasaba desapercibido. El contraste entre el dolor del pasado y la promesa del futuro nunca había sido tan claro. Tras la presentación, Alejandro ofreció ayuda inmediata. Propuso buscar patrocinadores, estudiar oportunidades en conservatorios e incluso grabar pequeñas actuaciones que podrían compartirse en redes sociales y programas de televisión locales. Isabel, aún emocionada, aceptó cada paso, consciente de que aquella oportunidad exigiría esfuerzo, dedicación y, sobre todo, fe en sí misma. Mientras caminaba de regreso a casa con la guitarra a la espalda, Isabel sintió algo que hacía mucho no experimentaba: ligereza. Por primera vez, no solo existía la lucha diaria por la supervivencia, sino la perspectiva real de transformación. Sabía que el camino sería largo y que surgirían nuevas dificultades, pero ahora había una luz guiando cada paso. El encuentro con Alejandro no borró la humillación que había sentido ni la pobreza que enfrentaba, pero le dio algo más valioso, la sensación de que podía ser reconocida por lo que realmente era. La música, que antes parecía un arma contra el mundo, ahora se convertía en la llave que podía abrir puertas, no solo hacia la fama o el dinero, sino hacia la dignidad y la realización personal. Y así, en aquella tarde soleada en Sevilla, Isabel comprendió que el punto de inflexión no era solo la atención de un millonario. Era la confirmación de que, incluso en medio del dolor y el desprecio, existían personas capaces de ver la verdad y la belleza en alguien a quien el mundo había ignorado durante tanto tiempo.
En los días que siguieron al encuentro con Alejandro Vargas, Isabel sintió algo nuevo, una determinación renovada. Por primera vez en mucho tiempo, veía la música no solo como un medio de supervivencia, sino como un puente real para transformar su vida. Cada mañana en Sevilla, al salir a tocar en las plazas, notaba la diferencia en su postura. Caminaba con más confianza, sosteniendo la guitarra como quien sostiene un tesoro, y no simplemente una herramienta de trabajo. Alejandro cumplió su promesa y comenzó a ayudar a Isabel de manera concreta. Primero, la presentó a Marcos Hernández, un productor musical local interesado en descubrir talentos en las calles. Marcos escuchó su historia con atención y, impresionado por la autenticidad de Isabel, le ofreció la oportunidad de grabar una demo en un pequeño estudio en el centro de Sevilla. Para Isabel, que nunca había tenido acceso a recursos profesionales, aquello parecía irreal. Llegó el día de la primera grabación y Isabel sintió el corazón acelerado. Cada nota era puesta a prueba, cada emoción capturada. El productor elogiaba su interpretación, pero también la desafiaba a explorar tonos y ritmos que nunca había intentado. Isabel se sorprendía con algunas exigencias, pero confiaba en Alejandro, que permanecía a su lado brindándole apoyo y ánimo. Por primera vez, alguien realmente creía en ella, y eso hizo toda la diferencia. Además del estudio, Alejandro ayudó a Isabel a organizar una pequeña estrategia en redes sociales. Creía que, con las plataformas digitales, su talento podría llegar a muchas más personas que en las calles. Aunque Isabel era inicialmente reticente, sintiéndose fuera de lugar en ese universo, pronto comprendió que era una forma de conectar su música con un público que realmente valoraría su trabajo. Mientras tanto, Isabel seguía tocando en las calles, pero algo había cambiado. Cada presentación se convirtió en un ejercicio de autoconfianza, no solo en un intento desesperado por ganar dinero. Los transeúntes comenzaron a notarla de manera diferente. Algunos reconocían su nombre de las redes sociales y la elogiaban, y otras personas, inspiradas por su historia de lucha, se acercaban para animarla. La diferencia entre ser ignorada y ser valorada era evidente. Isabel sentía que cada pequeña victoria era un paso decisivo hacia algo más grande. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran pequeñas oportunidades profesionales. Un café local, conocido por promover artistas emergentes, invitó a Isabel a presentarse en sus noches de música en vivo. Aceptó, nerviosa, pero decidida a mostrar su arte en un escenario mínimamente estructurado. La presentación fue un éxito. El público se emocionó y Isabel finalmente sintió que su música tenía el poder de tocar verdaderamente corazones, y no solo de llenar el silencio de la calle. Pero la superación de Isabel no era solo profesional. Internamente, comenzó a liberarse del peso de la humillación del pasado. Cada crítica recibida, cada mirada despectiva de antes, empezó a perder fuerza ante el apoyo genuino de Alejandro y las nuevas oportunidades. Comprendió que, aunque el mundo aún pudiera ser cruel, existían personas que valoraban la autenticidad y la pasión. Ese reconocimiento se convirtió en combustible para su coraje. Además, la relación con Lucía también se transformó. Isabel pudo usar parte de sus pequeñas victorias para mejorar la situación en casa. Compró alimentos de mejor calidad, medicinas necesarias y algunas prendas nuevas para su hermana. La responsabilidad, que antes pesaba como una carga, ahora se convertía en motivación, mostrando que su determinación no afectaba solo a sí misma, sino también a quienes amaba. Una calurosa tarde de verano, Isabel y Alejandro caminaron por las calles de Triana, observando los preparativos para la famosa Feria de Abril. Alejandro habló sobre futuras oportunidades, presentaciones y contactos con productores más grandes, pero también se aseguró de recordarle a Isabel: lo más importante no es la fama ni el dinero. Es que mantengas tu esencia. No permitas que el mundo te moldee. Tu autenticidad es tu mayor patrimonio. Las palabras resonaron en la mente de Isabel. Comprendió que la verdadera superación no se trataba solo de logros externos, sino de recuperar la confianza en sí misma, incluso frente a las dificultades. Cada nota tocada, cada aplauso recibido, era ahora una afirmación de quién realmente era. La música dejó de ser solo un medio de supervivencia. Se convirtió en la expresión de su fuerza interior, la prueba de que, aun humillada, rechazada e invisible durante tanto tiempo, era capaz de transformar el sufrimiento en arte. Cada pequeña victoria, cada paso de reconocimiento, era combustible para seguir avanzando. Al final de ese tramo de su historia, Isabel se sentó a la orilla del río Guadalquivir, guitarra en brazos, observando el reflejo del atardecer en el agua. Pensaba en cuánto había cambiado en las últimas semanas. El camino aún era largo, pero por primera vez sentía que estaba al control de su propia narrativa. El dolor del pasado no había desaparecido, pero ahora era solo un recordatorio de lo que había superado y de lo que aún podía conquistar. Isabel sonrió, respirando hondo mientras una ligera brisa movía su cabello.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ser feliz y reconocida, y que cada nota que tocara de allí en adelante llevaría no solo talento, sino también coraje, autenticidad y esperanza. Con las puertas empezando a abrirse, Isabel sintió una oleada de energía creativa que nunca antes había experimentado. La música, que antes era solo un medio de supervivencia, ahora se convertía en una extensión de quien ella era, reflejando sus experiencias, dolores y sueños. Cada melodía que componía llevaba un fragmento de su vida, la humillación que sufrió, la pobreza que enfrentó, la esperanza que finalmente surgía. Alejandro seguía a su lado, pero ahora de manera menos directiva. La animaba a explorar nuevas influencias musicales, flamenco, fado, pop español e incluso ritmos latinoamericanos. La idea era que Isabel no solo cantara, sino que contara historias que tocaran profundamente a quienes la escuchaban. Cada ensayo, cada presentación, era un paso de transformación, no solo técnica, sino emocional. Isabel también notó que la transformación no estaba solo en su música, sino en su forma de enfrentar el mundo. Antes, cada crítica o rechazo la paralizaba, ahora veía los desafíos como oportunidades de aprendizaje. La humillación del pasado se convirtió en combustible. Cuando recordaba las palabras de desprecio, sentía no vergüenza, sino motivación. Cada nota tocada con sinceridad era una manera de demostrarse a sí misma que era capaz de superar barreras invisibles. La relación con el público también cambió. En los shows en cafés y pequeñas plazas, la multitud ya no era solo curiosa o distraída. La gente se emocionaba, algunos lloraban, otros sonreían con intensidad. Isabel notaba que su música comenzaba a crear conexiones reales, una forma de reconocimiento que ningún dinero podría comprar. La validación ahora venía de quienes sentían la profundidad de su arte y no de juicios superficiales. Alejandro la presentó a un círculo más amplio de productores y músicos. Uno de ellos, Sofía Ramos, directora de un programa local de talentos, quedó impresionada por la autenticidad de Isabel. Propuso grabar un videoclip para una de sus composiciones propias, algo sencillo, pero con potencial de viralización. Para Isabel, la idea de aparecer frente a las cámaras aún era intimidante, pero la confianza que había adquirido le daba valor. Aceptó. Durante las grabaciones, Isabel se dio cuenta de que había evolucionado más de lo que imaginaba. Cada expresión facial, cada movimiento al tocar la guitarra, transmitía emoción genuina. Sofía, que había trabajado con artistas muy experimentados, comentó: Isabel, tienes algo que no se enseña, autenticidad. La forma en que sientes cada nota es rara. Esas palabras se convirtieron en algo más que elogios, eran la confirmación de que la superación inicial había dado frutos. Isabel comprendió que la transformación no provenía solo de oportunidades externas, sino de la evolución interna, de la valentía para enfrentar sus miedos, de la fuerza para no doblegarse ante las críticas y de la persistencia en cultivar su talento. Más allá de la música, Isabel empezó a reconectarse con la ciudad de otra manera. Caminaba por las calles prestando atención a detalles que antes pasaban desapercibidos: la sonrisa de un niño, el aroma de los churros en la plaza, la danza de una pareja de flamenco. Cada pequeña observación se convertía en inspiración para sus canciones, conectando su arte con la vida real y haciéndolo aún más auténtico. El crecimiento también afectó sus relaciones personales. Lucía, su hermana, ahora veía a Isabel como un modelo de fuerza y resiliencia. El vínculo entre ellas se fortaleció, y la joven sentía orgullo por cada logro de su hermana. Isabel, por su parte, aprendió a equilibrar la dedicación a la música con la atención a la familia, comprendiendo que el éxito no era solo fama, sino también cuidar de quienes amaba. Uno de los momentos decisivos de su transformación ocurrió durante una presentación nocturna en el Parque de María Luisa. La audiencia era más numerosa que cualquier otra que hubiera enfrentado antes, compuesta por turistas, vecinos y músicos locales. Isabel sintió la presión, pero también la energía de cada persona presente. Al tocar, comprendió que había alcanzado un nuevo nivel. Cada nota resonaba con confianza y emoción, creando una atmósfera casi mágica. Aplaudida de pie, Isabel experimentó lo que significaba ser verdaderamente reconocida por el talento que había cultivado durante tanto tiempo. En ese instante comprendió que su transformación estaba completa. La joven cantante callejera insegura se había convertido en una artista consciente de su valor, capaz de tocar corazones y mantenerse fiel a sí misma, incluso ante la fama y la atención del público. El mundo, que antes parecía infranqueable, ahora se presentaba como un escenario lleno de posibilidades. Al final del día, mientras caminaba por el barrio de Triana con Alejandro, Isabel reflexionó: nunca imaginé que llegaría tan lejos. Y todo comenzó con una nota tocada en la calle, sin esperar nada a cambio. Alejandro sonrió, satisfecho. Eso es lo que diferencia a los grandes artistas: transforman el dolor en arte y la esperanza en música. Isabel sintió que,
Aunque aún habría desafíos por delante, había evolucionado no solo como cantante, sino como persona. La música ya no era solo un instrumento de supervivencia, sino un reflejo del coraje, la autenticidad y la fuerza que ahora habitaban en su corazón. La creciente fama de Isabel finalmente llamó la atención de un importante canal de televisión español. Querían una participación especial en un programa de talentos, transmitido a nivel nacional, con millones de espectadores. Para Isabel, era la oportunidad de mostrar su música más allá de las plazas de Sevilla, pero también un momento de gran presión. El miedo al fracaso y a las críticas aún rondaba su mente, recordándole las humillaciones que había enfrentado durante años. El día de la grabación, el estudio estaba lleno. Luces intensas, cámaras, productores y técnicos en actividad creaban una atmósfera casi surrealista. Isabel respiró hondo, sujetando firmemente su guitarra. Alejandro estaba a su lado, transmitiéndole confianza y serenidad. Cada paso en el escenario aceleraba su corazón, pero también le recordaba cuánto había evolucionado desde aquella primera presentación en la Plaza del Triunfo. Mientras los presentadores anunciaban su entrada, Isabel sintió el peso de toda su trayectoria. Pensó en las críticas crueles, en la pobreza, en los días de incertidumbre, y también en los momentos de apoyo de Lucía, de Alejandro y de todos los que creyeron en ella. La música que estaba a punto de tocar no era solo para el público, era un grito de superación, una afirmación de que nunca se dejaría vencer. Cuando las luces se concentraron sobre ella y el silencio se apoderó del estudio, Isabel comenzó a tocar. Cada nota estaba cargada de emoción, cada acorde resonaba con la fuerza de quien ya había enfrentado el rechazo, el dolor y la duda. El público, primero en un silencio atento, comenzó a reaccionar. Algunos se emocionaron, otros se pusieron de pie, y los aplausos resonaron mientras su voz alcanzaba cada rincón del estudio. Entonces ocurrió algo inesperado. Entre los jueces estaba Javier, el antiguo compañero que la había menospreciado años atrás. Observaba, incrédulo, la actuación de Isabel. El mismo hombre que antes había dicho que nunca lograría nada, ahora se encontraba frente a una artista completamente transformada, capaz de emocionar a miles con su música y presencia en el escenario. El contraste era notable. El desprecio de ayer encontraba hoy la victoria de quien nunca se rindió. Al final de la presentación, el estudio estalló en aplausos. Isabel, emocionada, sintió lágrimas recorrer su rostro, pero no de dolor, de alivio, reconocimiento y triunfo. Alejandro se acercó, sonriendo, consciente de que ese era el momento que simbolizaba todo lo que habían construido juntos. Los presentadores anunciaron una sorpresa. Debido a la repercusión de la actuación, Isabel recibiría una propuesta para grabar su primer álbum profesional. La noticia se difundió rápidamente, y el propio Javier, visiblemente sorprendido, se acercó para felicitarla. «Isabel, te subestimé. Felicidades, realmente increíble». Ella sonrió, pero no había resentimiento. La victoria no necesitaba venganza, era completa por sí misma. La música y el talento, que habían sido ignorados, finalmente habían conquistado el reconocimiento merecido. Ese mismo día, Alejandro presentó a Isabel a inversionistas interesados en apoyar su proyecto. Cada detalle del futuro parecía planeado: grabaciones, conciertos, presencia en medios digitales e incluso una gira por las ciudades más importantes de España. Isabel sintió que su vida había cambiado radicalmente en pocas horas, pero lo más importante era que había logrado todo con autenticidad y coraje, sin perder la esencia que la hacía única. El clímax, sin embargo, no fue solo profesional. Emocionalmente, Isabel experimentó un sentimiento de plenitud que jamás imaginó posible. Todos los dolores del pasado, todas las noches en que lloró sola, todas las humillaciones, todo convergió en ese momento de reconocimiento y triunfo. Comprendió que la verdadera victoria no estaba solo en el éxito externo, sino en la transformación interna, en la fuerza que cultivó para levantarse, persistir y nunca abandonar su pasión. Mientras caminaba fuera del estudio, con la multitud de fans y curiosos aplaudiendo, Isabel miró a Alejandro y dijo: «Nunca imaginé que llegaría hasta aquí», y todo comenzó con una nota tocada en la calle. Él sonrió, recordando el inicio de todo. «Y todo esto es solo el comienzo, Isabel. El mundo está listo para escucharte». La música de Isabel, que comenzó como un suspiro de supervivencia en las calles de Sevilla, se había convertido en la expresión de toda una vida de superación, coraje y transformación. El punto culminante de la historia no era solo el éxito inmediato, sino la prueba de que la perseverancia, la autenticidad y el talento genuino pueden transformar la realidad más difícil en logros extraordinarios. En los meses que siguieron al éxito en el programa de televisión, la vida de Isabel se transformó de manera concreta y duradera. El contrato para grabar su primer álbum profesional fue firmado, y el pequeño estudio en Sevilla se convirtió en el espacio donde su música adquirió cuerpo e identidad.
Cada canción reflejaba su trayectoria, las calles de la ciudad, la pobreza, las críticas crueles y, sobre todo, la perseverancia que la había hecho continuar. Alejandro permaneció como mentor y apoyo, pero Isabel comprendió que la verdadera fuerza provenía de ella misma. No dependía de nadie para validar su talento, su dedicación y autenticidad le habían otorgado reconocimiento propio y de un público cada vez mayor. Las pequeñas victorias en las calles, los tímidos aplausos de los transeúntes y la admiración genuina de algunas personas ahora se confirmaban a mayor escala, conciertos, entrevistas y seguidores en redes sociales. Lucía, su hermana, se convirtió en parte de este nuevo capítulo de la vida de Isabel. Las dificultades financieras habían disminuido, y la familia finalmente podía respirar con mayor tranquilidad. Ambas compartían momentos de alegría y orgullo, viendo cómo el talento de Isabel, antes subestimado e ignorado, ahora generaba oportunidades reales. La música, que había comenzado como una herramienta de supervivencia, se convirtió en el vínculo que unía sueños, logros y estabilidad emocional. Las críticas y humillaciones del pasado, que antes parecían insoportables, perdieron peso. Isabel comprendió que cada obstáculo enfrentado había servido para fortalecer su determinación. Las miradas despectivas de antiguos conocidos, los comentarios crueles de extraños e incluso el juicio de personas cercanas habían sido catalizadores de resiliencia. Ahora, cada aplauso y cada elogio recibido representaban una justicia silenciosa, la confirmación de que su talento ya no podía ser ignorado. Más allá del reconocimiento profesional, Isabel también encontró paz emocional. La sensación de inseguridad que la había acompañado durante años comenzó a desaparecer. Cada nota tocada ahora venía acompañada de confianza, cada presentación llevaba autenticidad y la alegría de cantar volvió a ser genuina, libre de presiones externas. Descubrió que la música era más que una carrera, era expresión, liberación y propósito. Isabel también comenzó a inspirar a otros jóvenes artistas callejeros. Participaba en talleres, orientaba a talentos emergentes y compartía su historia de superación, mostrando que la persistencia y la autenticidad eran más importantes que cualquier crítica o barrera social. Sus experiencias en las calles de Sevilla se transformaron en valiosas lecciones que ahora podían transmitirse a otros. Un día, durante una presentación al aire libre en el Parque de María Luisa, Isabel fue sorprendida con un homenaje de la comunidad local. Los mismos barrios que antes la ignoraban o desestimaban ahora la reconocían como una artista talentosa y valiente. Niños, ancianos y turistas aplaudían con entusiasmo, y la sonrisa de Isabel reflejaba gratitud y realización. Era la prueba concreta de que su trayectoria, marcada por el sufrimiento y la superación, había alcanzado un punto de equilibrio, reconocimiento, estabilidad y felicidad. El ápice de la resiliencia de Isabel se manifestó cuando recibió una invitación para participar en un festival internacional de música en España, junto a grandes nombres del panorama musical. Ese momento simbolizaba no solo el éxito, sino la transformación completa de su vida. La chica que cantaba en las calles por unas monedas ahora brillaba en escenarios que jamás había imaginado alcanzar, llevando consigo toda la experiencia que había hecho posible esa conquista. Alejandro, observando a Isabel en el backstage antes de la presentación, comentó: «Mira hasta dónde has llegado, Isabel. Es increíble pensar que todo comenzó con coraje, autenticidad y una simple melodía en la calle». Isabel sonrió, sintiendo que cada lágrima derramada, cada crítica enfrentada y cada obstáculo superado habían tenido sentido. No había solo victoria profesional, había evolución personal, madurez emocional y la certeza de que, a pesar de todas las dificultades, su vida había encontrado un nuevo rumbo. El reconocimiento final no fue solo público, sino también interno. Isabel descubrió que ya no necesitaba probar nada a nadie. La aprobación de Alejandro, el respeto del público y las oportunidades surgidas eran reflejos de su propio valor, consolidado por la lucha constante y el amor a la música. La vida, que antes parecía una serie interminable de desafíos, ahora ofrecía posibilidades reales, construidas sobre la fuerza, el coraje y la autenticidad de Isabel. Habían pasado 2 años desde aquella primera actuación que llamó la atención de Alejandro Vargas. Isabel ya no era solo una cantante reconocida en Sevilla, sino una artista conocida en todo el territorio español, con invitaciones a festivales internacionales y presentaciones en programas de televisión. Su música, marcada por la autenticidad y la emoción que la hacían única, conquistó corazones e inspiró a jóvenes que, al igual que ella, comenzaron su trayectoria en los barrios y plazas de la ciudad. El modesto apartamento en Triana había sido reemplazado por un espacio más amplio, pero Isabel seguía valorando cada rincón de su antigua vida. El barrio continuaba siendo una fuente de inspiración. Las calles, el aroma de los churros y la calidez de la comunidad le recordaban constantemente de dónde había venido y lo importante que era permanecer conectada a sus raíces. Lucía, su hermana,
Ahora estudiaba artes escénicas, motivada por el ejemplo de Isabel, y ambas compartían una relación sólida, de apoyo y orgullo mutuo. El estudio de grabación que antes parecía un sueño lejano se había convertido en su segundo hogar. Cada proyecto, cada composición, reflejaba no solo habilidad técnica, sino la madurez emocional adquirida a lo largo de años de lucha. Isabel entendía que el éxito no era solo fama o dinero, sino la capacidad de transformar la propia experiencia en arte, impactando a las personas y creando conexiones reales. En una mañana soleada de primavera, Isabel regresó a la Plaza del Triunfo, lugar de sus primeras presentaciones. El escenario permanecía igual, turistas apresurados, vecinos observando la rutina de la ciudad, vendedores ambulantes anunciando sus productos. Pero esta vez, Isabel no era solo otra cantante callejera. Un pequeño público se reunió espontáneamente, reconociéndola y aplaudiendo con entusiasmo. Algunos la llamaban por su nombre, otros comentaban sobre sus conciertos, y niños imitaban sus notas con guitarras improvisadas. Isabel sonrió, sintiendo la profundidad de la conexión entre pasado y presente. Alejandro Vargas, presente discretamente entre el público, se acercó y comentó: «Es increíble ver cómo has crecido, Isabel. No solo como artista, sino como persona. Mirar atrás debe ser emocionante». Isabel asintió, con los ojos brillando. Sintió que la humillación, las críticas y las dificultades ahora eran capítulos importantes de su historia, recuerdos que ya no la definían, pero que fortalecieron su esencia. Cada lágrima derramada, cada noche de desesperación, cada tímido aplauso en las calles, convergieron para construir a la artista que ahora admiraba en el espejo. Además del éxito musical, Isabel encontró nuevas formas de retribuir a la comunidad que la acompañó desde el principio. Creó talleres de música para jóvenes talentos callejeros, ofreciendo instrumentos, clases y mentoría. Sabía que muchos de ellos enfrentaban las mismas dificultades que ella había vivido, y se sentía responsable de mostrar que la determinación y la autenticidad podían transformar vidas. Cada sonrisa de un joven músico, cada nota tocada con emoción, le recordaba que su viaje no era solo personal, sino colectivo. A nivel personal, Isabel aprendió a equilibrar su carrera y su vida emocional. Mantenía relaciones sinceras y significativas, construidas sobre la confianza y el respeto. Alejandro seguía presente como mentor, pero la conexión entre ellos se había transformado en una amistad profunda, basada en el apoyo mutuo y la admiración por el crecimiento de Isabel. El ápice de su éxito llegó cuando Isabel lanzó su primer álbum completo. La obra fue aclamada por la crítica, elogiada por su autenticidad y emoción genuina. Canciones que recordaban sus presentaciones en las calles, mezcladas con composiciones elaboradas, conquistaron fans en toda España y más allá. Isabel comprendió finalmente que su trayectoria era una prueba viva de que talento, autenticidad y perseverancia eran más valiosos que cualquier obstáculo financiero o social. Una noche, tras un concierto en Madrid, Isabel se sentó en el camerino, reflexionando sobre su camino. Desde la joven cantante callejera, tímida e insegura, hasta la artista reconocida y respetada, había una línea clara de evolución. Sonrió, recordando cada desafío, cada lágrima, cada tímido aplauso y cada gesto de apoyo. La música no era solo su carrera, era su vida, su legado, su mensaje al mundo. Y así, Isabel continuaba su trayectoria, ya no en las calles, sino en escenarios que jamás había imaginado alcanzar. Cada presentación, cada nota, llevaba no solo la belleza de su voz, sino la historia de superación, coraje y autenticidad que inspiraba a todos los que la escuchaban. La vida, que antes parecía imposible de transformar, ahora era un escenario de logros reales, emocionantes y duraderos. Isabel Moreno estaba en la cima de su carrera, pero jamás olvidaba de dónde venía. Cada nota tocada, cada letra cantada, llevaba consigo no solo la belleza de su voz, sino también la memoria de las calles de Sevilla, de las monedas arrojadas en su estuche, de las críticas crueles y de las pequeñas victorias que la habían formado. Su música se había convertido en un símbolo de resiliencia, autenticidad y coraje. Ese día, Isabel se preparaba para una presentación especial en uno de los teatros más prestigiosos de Sevilla. La atmósfera estaba cargada de emoción. Fanáticos de todas las edades, críticos musicales renombrados y jóvenes talentos inspirados por su historia se reunían para presenciar el espectáculo. Para Isabel, era más que un concierto, era una celebración de la trayectoria de su vida, de la superación de todas las dificultades y del logro de su merecido reconocimiento. Mientras afinaba su guitarra entre bastidores, Alejandro Vargas se acercó, sonriendo. «Mira el escenario, Isabel. Todo esto es fruto de tu coraje, talento y persistencia. Pero lo mejor es que aún conservas la esencia que te hizo única». Isabel respiró hondo, sintiendo una mezcla de gratitud y emoción. Cada paso dado desde aquel primer día en las calles de Sevilla hasta ese momento estaba marcado por desafíos, dolor y, sobre todo, aprendizaje.
La humillación enfrentada, las críticas recibidas y las incertidumbres del pasado se habían transformado en fuerza e inspiración. Cuando comenzó el espectáculo, Isabel entró al escenario con confianza. El público aplaudió con entusiasmo y ella sintió la energía de cada persona presente. Las luces reflejaban su sonrisa y cada acorde parecía llevar consigo toda la trayectoria de su vida, desde la joven cantante que buscaba centavos en las calles hasta la artista respetada que ahora inspiraba a miles. Al finalizar la primera canción, el público estaba de pie, aplaudiendo con intensidad. Isabel sintió lágrimas correr, pero esta vez no eran de dolor, sino de realización. Había logrado transformar el sufrimiento en arte, el rechazo en motivación y la esperanza en conquistas reales. Cada nota tocada era un reflejo del camino que la había traído hasta allí. Entre los aplausos, Isabel miró a Alejandro, quien la saludó discretamente, recordándole todos los pasos que habían dado juntos. Entonces se dirigió al público con voz firme y emocionada. Quiero agradecer a cada persona que me acompañó desde el inicio, que creyó en la música, en la valentía y en la esperanza. Mi historia no es solo mía, es de todos los que enfrentan desafíos y nunca abandonan sus sueños. Tras la presentación, Isabel compartió momentos con jóvenes músicos y fanáticos, animándolos a continuar persiguiendo sus pasiones, sin importar las adversidades. Enfatizó la importancia de la autenticidad, la perseverancia y la resiliencia, recordando que cada obstáculo superado se transforma en combustible para nuevas conquistas. Antes de abandonar el escenario, Isabel se volvió hacia la cámara, consciente de la presencia de miles de espectadores en línea que seguían la transmisión en vivo. Con una sonrisa sincera dijo: Si te emocionaste con mi historia, si crees que los sueños pueden hacerse realidad incluso ante las dificultades, dale like a este vídeo, deja tu comentario y suscríbete al canal. Compártelo también con alguien que necesite esperanza y coraje. Tu participación ayuda a llevar historias reales de superación a más personas. El mensaje no era solo un llamado a la interacción, era un reflejo del recorrido de Isabel, de cómo transformó cada desafío en aprendizaje y cada nota en inspiración. El público respondió con entusiasmo, comentarios afectuosos, mensajes de gratitud e historias personales comenzaron a surgir, creando una red de conexión genuina. En los días siguientes, Isabel continuó su camino, equilibrando presentaciones, grabaciones y proyectos sociales. Creó talleres para jóvenes músicos callejeros, mentoreó talentos emergentes y siempre mantuvo presente el mensaje que la guió desde el principio: autenticidad, perseverancia y coraje son las claves para transformar vidas. Con cada show, cada canción, cada aplauso, Isabel recordaba las calles de Sevilla, su guitarra gastada, las críticas crueles y las monedas arrojadas en su estuche. Todo eso había formado no solo su carrera, sino también su visión del mundo y su capacidad de inspirar a otros. Su trayectoria se convirtió en un ejemplo de que es posible superar adversidades, transformar el dolor en fuerza y alcanzar reconocimiento sin perder la esencia. Mientras la cámara se alejaba en ese último espectáculo, Isabel miró al público, a Alejandro y a la ciudad que la formó. Sonrió, sabiendo que su historia seguiría tocando vidas, no solo a través de la música, sino también con el mensaje de esperanza y resiliencia que llevaba consigo. Y así, con el corazón lleno de gratitud, Isabel cerró la presentación, dejando un legado de coraje, inspiración y autenticidad, invitando a todos a creer que, incluso en las circunstancias más difíciles, los sueños pueden hacerse realidad.